Jesús, en tu nombre hay poder para hacer el infierno retroceder. Jesús, en tu nombre hay poder para oír el clamor de un siervo fiel que clama. Jesús, en tu nombre hay poder para hacer la enfermedad desaparecer. Jesús, en tu nombre hay poder para manifestar tu gloria en esta tierra. Y no hay infierno que pueda impedir el poder de tu palabra, el fluir de tu voluntad, Dios. Y no hay cadenas que nos puedan detener si tú estás con nosotros y nosotros en ti. Y no hay infierno que pueda impedir el poder de tu palabra, el fluir de tu voluntad, Dios. Y no hay cadenas que nos puedan detener si tú estás con nosotros y nosotros en ti. No hay nada que nos pueda separar. No hay nada que pueda impedir tu poder. No hay nada que nos pueda separar. No hay nada que pueda impedir tu poder. Puertas se abren, cielos se mueven, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. Puertas se abren, cielos se mueven, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. No hay nada que nos pueda separar. No hay nada que pueda impedir tu poder. No hay nada que nos pueda separar. No hay nada que pueda impedir tu poder. Puertas se abren, cielos se mueven, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. Puertas se abren, cielos se mueven, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. Puertas se abren, cielos se mueven, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. Puertas se abren, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. Puertas se abren, cielos se mueven, cadenas se rompen en el fluir de tu poder. Cadenas se rompen en el fluir de tu Noé tuvo un hijo llamado Jefté. ¿Verdadero o falso?
la respuesta correcta es que es falso, porque se llamó Jafet. Bezaleel construyó un arca con madera de cedro, ¿verdadero o falso? Y la respuesta correcta es que es falso. La construyó con madera de acacia. David le cortó la cabeza a Goliat con una espada. ¿Verdadero o falso? La respuesta es que es verdadero. Esteban murió apedreado. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es que es verdadero. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Voy a comenzar con el tema de la importancia del nombre de Jesús. ¿Qué tanta importancia es el nombre de Jesús? El día de hoy voy a hablar sobre esto. Y también quiero resaltar el nombre de Jesús, su importancia de antemano, como dice la Escritura, que es sobre todo nombre. Entonces es importante que sepamos al único que debemos de adorar es a Jesucristo. Fuera de Jesucristo, toda adoración que se haga fuera de Jesucristo, a persona o a cualquier objeto, no tiene ninguna validez para vida eterna. Así es que vamos a adentrarnos al tema en esta tarde, pero antes vamos a orar al Señor. Rogamos tu bendición, amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Pedimos que nos asistas y hables a nuestros corazones y toques, amado Dios, la vida de las personas que necesitan ser tocadas, necesitan ser cambiadas. Y te ruego, Señor, que tú te manifiestes a sus vidas, Señor, y tú te reveles, amado Dios, con todo tu poder a sus corazones, y que ellos se conviertan, Señor amado, de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, entonces nuestro tema, como les decía, la importancia del nombre de Jesús. Y nuestra base bíblica será el día de hoy, Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si alguna vez un nombre tuvo importancia, ese nombre es el de Jesús. La Escritura dice que Jesús ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses 2, 9 al 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir este versículo? Que todos doblaremos nuestras rodillas. Todos confesaremos de que Jesús es el Señor. Y cuando dice todos, es en realidad todos. Es verdaderamente todos. Y aquí incluye a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines. Incluye a Satanás, incluye a los demonios, a todos los espíritus malvados. Pero también incluye, y quiero que lo notes, muy importante para que no lo pases por alto, y de una vez por todas te definas y decidas a quién vas a adorar. Y yo te animo a que adores al verdadero Dios, a Jesucristo, nuestro amado Señor. Así es que dice la palabra que en aquel día aún los personajes inexistentes o ya muertos que el mundo cristiano o pseudo cristiano adora, como es a las vírgenes en toda la multitud de sus nombres,
así es como a San Pedro, así es como a cada personaje imaginario. Imaginario digo porque en realidad las pinturas o las esfinges que están ahí en las iglesias no son los originales. Los originales en realidad se perdieron y nunca jamás, en primer lugar, los fotografiaron porque no eran, la sociedad de aquel entonces no los tenían ni siquiera dignos de plasmarlos en una pintura. Entonces, todo lo que hoy en día la gente adora es solamente personajes que los pintores escogieron para darle tal vez una apariencia de piedad, una apariencia de misericordiosos, pero en realidad, aún incluso aunque fueran ellos los originales, ellos mismos, dice la palabra, todos doblarán rodilla ante Dios y confesarán que Jesucristo es el Señor. Así es que de forma muy anticipada la palabra del Señor nos habla acerca de que el nombre de Jesús es muy importante y a la vez es único. Ahora también quiero preguntarles, ¿por qué es tan poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es tan poderoso el nombre de Jesús? Y la siguiente pregunta, ¿qué significa el nombre de Jesús? Bien, voy a comenzar diciéndoles acerca del nombre de Jesús, su significado, pero quiero hacerles una reseña aún muy corta. El nombre de Jesús, o el nombre Jesús que fue anunciado a José y a María por medio de los ángeles, lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 21, y también Lucas capítulo 1, versículo 31, significa Yahvé salva. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Yahvé salva. O podríase también decir Yahvé es salvación. Muy de acuerdo con esta con esta interpretación, este significado, muy de acuerdo con Filipenses 2:9 al 10. Así es que el nombre Yahvé es la salvación, traducido del hebreo y el arameo, el nombre es Yeshua. Esta palabra es una combinación de Yah, una abreviatura de Yahvé, el nombre del Dios de Israel, y eso es lo que nos dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, es decir, Yahvé, que es, y de ahí viene el verbo el yo soy, ¿no? El yo soy, Yahvé o Jehová, que viene siendo viene del verbo ser, precisamente como dice Éxodo 3:14, el yo soy. Así es que Jesucristo se identifica como el eterno, como el principio y el fin, como el alfa y la omega. Y eso es lo que la palabra nos habla. Él es el principio y el fin definitivamente, y no hay nadie más después de él. Por esa razón les digo, no pierdan su tiempo adorando otros nombres. No pierdan, por favor, su tiempo. Ahórrense este tiempo de adorar a imágenes, de adorar a vírgenes. No pierdan su tiempo en eso, porque de nada les va a valer delante de la eternidad. Después de todo, todos se doblarán, hasta las personas o hasta esos ídolos o esas representaciones que ustedes tienen. Estos mismos también se doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el yo soy. Y ciertamente el verbo Yasha, que significa rescatar, liberar o salvar. El nombre de Jesús era bastante común en la aldea del primer siglo. Por esta razón a nuestro Señor frecuentemente se le llama Jesús de Nazaret, diferenciándolo de su casa natal, la ciudad de Nazaret en Galilea, y eso es lo que nos dice Mateo capítulo 21, versículo 11, y la gente decía, este es el hijo del profeta, y este es Jesús, dice Mateo 21, 11, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Entonces, Marcos, por ejemplo, 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí hablan los demonios a través del endemoniado. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, hasta los demonios distinguen, no van a hablarle a cualquier Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús era muy común, como hoy en día el nombre de José, de María. Entonces, antes, en el tiempo de Jesús, era tan común que definitivamente la gente cuando se refería a Jesús decía Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces decía el nombre de la persona, más aparte el origen de donde ésta era. Y esto sucedía cuando la gente quería distinguir a una persona o a un hombre importante. Lucas 18:37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Es decir, aquí vemos la palabra en este pasaje de Lucas 18:37, al ciego cerca de Jericó, cuando decía, ¿y qué tumulto es este? ¿Qué escándalo es este? Pero cuando le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, olvídense, mis hermanos, amigos, él comenzó a dar gritos y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, bueno, no voy a adentrar en esta parte, pero no quiero desviarme, pero quiero solamente hacer alusión de este pasaje, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, es importante saber que la gente distinguía a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret. Eso también lo vemos en Juan 1:45, Juan 19:19, Hechos 2:22. Y quiero decirles que a pesar de lo común, el nombre de Jesús de Nazaret es uno de los muchos nombres que se usan en referencia al Jesús del Nuevo Testamento. Y está lleno de significado que tuvo mucha relevancia en su día, así también como tiene tanta relevancia en nuestros días. Jesús de Nazaret destaca tanto su cumplimiento profético como el Mesías divino. Cuán importante es este nombre y cuán singular su significado. Como su naturaleza humana, como uno que vivió también entre la humanidad, Jesús fue enviado por Dios para el propósito particular y su nombre personal da testimonio de esa misión. Así como el Yeshua o Josué, Yeshua en el Antiguo Testamento llevó a su pueblo a la victoria sobre los cananeos, el Yeshua o el Josué, el Jesús en el Nuevo Testamento llevó a su pueblo a la victoria sobre el pecado y sus enemigos espirituales. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, la palabra de Dios nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por esa razón Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la importancia es saber que Jesucristo, y en su nombre y en su persona, nosotros somos salvos a través de su sacrificio. El significado del nombre de Jesús, Yahvé salva, revela su misión, salvar y liberar, y su identidad como Salvador del mundo. Al mismo tiempo, el carácter común del nombre de Jesús subraya su humanidad y humildad. El Hijo de Dios se despojó, eso es lo que nos dice Filipenses 2:6-8, el Hijo de Dios se despojó de toda su gloria para convertirse en un hombre humilde. Filipenses 2:6-8. El nombre de Jesús es importantísimo por su significado y por lo que representa también. Y quiero decirles que en este maravilloso nombre hay poder, en este maravilloso nombre hay autoridad. Y hay autoridad en esta persona, en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, la persona es designada por el nombre. Más que con otros nombres, asociamos el nombre de Jesús con su carácter distintivo, su calidad y su obra.
como se ven en las siguientes verdades bíblicas. Dice, por ejemplo, Hechos 4, 11 al 12, la salvación es solo en el nombre de Jesús. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 al 12. Y también, por ejemplo, en Juan 14, 6, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿dónde van a quedar todos los santitos que tú adoras? ¿Dónde van a quedar todas esos muñequitos que adoras y que le tienes tanto cariño? ¿Dónde van a quedar? En el olvido. Porque el nombre importante de toda la historia para la vida pasada, para la vida presente y para la vida futura, y el único nombre en el que podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo te decía, de forma amable y con cariño te lo pido, de que dejes esas cosas ya, porque en realidad toda la adoración a objetos muertos no tiene sentido. Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu dinero, estás invirtiendo mucho. ¿Y para qué después de todo no tienes la seguridad de tu salvación? Ven a Jesucristo. Jesucristo realmente tiene el poder para perdonarte, para liberarte del pecado y para darte vida eterna. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Hechos capítulo 10, 43. El perdón de los pecados se recibe en el nombre de Jesús. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjate, mi amigo, mi hermano, ¿cómo vas a recibir perdón de tus pecados? Por su nombre, en el nombre de Jesús. Así es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo que nos dice Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bautízate y cuando te acabes de bautizar y ya tengas mucho tiempo, tal vez ya tienes años bautizado, meses bautizado, no dejes de invocar el nombre de Jesús. No dejes de invocar, síguelo invocando. Y tengo algunas citas más, por ejemplo está Hechos 8, 12 al 15, es 10, 48, Hechos también, y 19, 5, para que si tú quieres anotarlos, puedes leerlos después. Entonces está Hechos 8, 12, Hechos 10, 48 y Hechos 10, 5. Las sanidades y los milagros se realizaban en el nombre de Jesús. Recordemos eso en lo que es en la iglesia primitiva. Dice Hechos 3:16, perdón. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Eso es lo que los discípulos hacían, o los apóstoles hacían, sanidades en el nombre de Jesús. Es decir, Jesús todavía sanando a las personas, a las multitudes, a través de aquellos que él había enviado. Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces es importante, mis hermanos, mis amigos, escuchemos la palabra, tengamos fe. Jesús enseña a los creyentes a orar en su nombre. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y dijo Jesucristo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 al 14. Así es que no es María, no es Juan, no es Pedro, que vamos nosotros a orar en su nombre. Oh Padre amado, dame esta petición, contesta esta súplica en el nombre de María, en el nombre de Jacobo, en el nombre de Pedro, en el nombre de quien tú quieras inventarte. No es válido, no es bíblico. Por esa razón no puedes orar a María, no puedes orar a Guadalupe, no puedes orar a Pedro, ni a Paco, ni a nadie más. A quien debes de adorar y elevar tu oración y tu plegaria es a Jesucristo.
solamente a Él. Ahora, quiero decirte que con todo esto Jesús hace honor a su nombre. El nombre de Jesús nos recuerda el poder, la presencia, el propósito de ese Cristo resucitado maravilloso. Nos asegura que la intención misericordiosa de Dios es definitivamente salvarnos. Él vino precisamente a morir y a dar su vida en lugar nuestro para salvarnos. Nuestro Señor Jesús el Señor Jesús trajo la humanidad hacia Dios, es decir, Dios nos acercó más bien Jesús nos acercó a nosotros a Dios. Perdón, ya estoy aquí hablando una cosa por otra, pero bueno, Dios nos trajo o nos llevó a Dios más bien. Jesús nos llevó a Dios por medio de su sacrificio. Por esa razón, cuando nosotros vemos más bien la cruz vemos que es vertical. Dios conecta al hombre con Dios, y también es horizontal porque Él abre sus brazos para todo el mundo y Él no ve cuán pecador tú eres, no ve cuán incrédulo eres, no ve cuán malo eres. Él solamente abre sus brazos para decirte: aquí estoy y acércate, quiero perdonarte. Es algo maravilloso. Así es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para comprar las almas de cada uno de nosotros, pero esas almas están compradas ya. Lo único que nosotros necesitamos aceptar el pago por nuestra culpa y de ahí decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero ciertamente ser una persona que te valore, una persona que te conozca, una persona que te ame, que te honre, una persona obediente a tu palabra y una persona que yo quiero ser esa persona que esté dispuesta a caminar siguiendo tus pisadas. Entonces es algo muy, pero muy importante. De verdad, hermanos, quiero decirles que nosotros cuando decimos creo en Dios, y yo lo digo para todos nosotros, los cristianos y no los cristianos, es decir, los católicos, los testigos de Jehová, los evangélicos, para todos, absolutamente para todos es este mensaje. Yo quiero decirles una cosa: cuando tú digas, bueno, es que yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, yo amo y respeto a Dios, entonces muchas veces son palabras. Lo que se tiene que hacer es la misma presencia de lo que se dice. Porque si nosotros hablamos así, debemos también de actuar de la misma manera. Porque si hablamos de una manera y actuamos de otra manera, entonces se evidencia lo que pretendemos ser y no somos. Entonces hay que evidenciar lo que hablamos con los hechos, con lo que hacemos, con nuestras acciones. Así es que cuando nosotros vivimos de esta manera, estamos siendo representantes del Señor Jesucristo con su autoridad, y la vida misma del creyente debe de vivirse en el nombre de Jesús. Y con esto concluyo. Fíjate lo que nos dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, hay que orar al Padre, hay que dar gracias en el nombre de Jesús, dice la palabra, y hay que dar gracias al Padre, y todo lo que pidamos hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y de esta manera dice darle gloria a Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Les leí estas dos citas. Así es que, mis hermanos, si tú no sabías acerca de la importancia del nombre de Jesús, bueno, espero que el día de hoy haya explicado esto y pueda haber sido claro. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, no olvides poner también tus comentarios abajo del video.
Bien, pues vamos a orar y si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, sabiendo y conociendo ahora que es el único nombre en el que podamos ser salvos, no hay otro nombre. Y es el único nombre en el cual nosotros debemos de nombrar al terminar una oración. Entonces, terminamos una oración, hay que decir en el nombre de Jesús. Pero también al momento de vivir, hay que vivir para Dios, para Jesús mismo. Es como si Jesús estuviera a nuestro lado. Y eso es algo maravilloso. Y no es que sea un soldado a nuestro lado, o un guardián, o alguien que te está custodiando, te está vigilando para que no hagas algo malo. No, sino más bien que él, saber que Él está junto a nosotros y vivir con mucha reverencia, con mucho respeto y adorarle de verdad, estar muy agradecidos porque Él tomó nuestro lugar. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, porque has enviado a tu Hijo, nuestro amado Jesucristo, para tomar nuestro lugar y morir en esa cruenta cruz. Gracias, amado Padre, porque siendo nosotros unos pecadores y unas personas, Señor, sucias, Señor amado, apartadas de ti y condenadas para el fuego eterno, pero más sin embargo, amado Padre, en tu grande amor te plació, Dios, enviar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados. Y así, Señor, creyendo en Él, nosotros somos salvos. En esta hora, despierta nuestros corazones a la fe para poder creer, Señor amado, y poder Señor, sentir también el peso de nuestros pecados, de nuestra suciedad, de nuestra maldad, de las cosas horrendas que hay en nuestras vidas, y que tú, Señor, nos perdones. Permítenos alcanzar misericordia en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo, y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición a tu vida. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Él venció, Jesús venció, Él venció por siempre y siempre. Incomparable, inigualable, todopoderoso
los cielos declaran